Hola, soy Andrea y este es mi reporte sobre la fase 1. En este primer reporte hablé sobre los coches autónomos, el futuro de la movilidad. Introducción. En los últimos años, los carros automáticos han pasado de ser una idea de película de ciencia ficción a algo real, y una de las empresas que más ha avanzado en esto es Waymo, que en realidad es parte de Google. Desde el 2009, Waymo ha estado desarrollando tecnología para que los carros se manejen solos, sin necesidad de que alguien esté al volante. Lo más loco es que ya tienen autos funcionando como taxis sin conductor en ciudades como Phoenix y San Francisco. Estos carros están llenos de sensores, cámaras y un sistema llamado LiDAR, que les permite ver todo a su alrededor y tomar decisiones por sí mismos. Lo interesante de todo esto es que no solo es una innovación tecnológica impresionante, sino que también podría cambiar por completo la forma en que nos movemos por la ciudad. Viajar sin preocuparse por manejar ya no es una cosa del futuro, es algo que ya está pasando. Lo que hace que Waymo sea tan interesante no es solo que sus carros se manejen solos, sino todo el trabajo detrás de eso. Estos vehículos no funcionan solo con GPS y ya, sino que usan un montón de tecnologías súper avanzadas como inteligencia artificial, cámaras 360, radares y sensores LiDAR que detectan lo que hay alrededor del carro en todo momento. Peatones, bicicletas, otros coches, semáforos e incluso objetos que están en movimiento. Todo esto permite que el auto tome decisiones casi como lo haría un humano, pero con mucha más precisión y sin distracciones. Una de las cosas más llamativas es su servicio de carros autónomos, donde literalmente puedes pedir un carro por una app como si fuera Uber, pero cuando llega no hay nadie manejando. Esto ya está funcionando en lugares como Phoenix y algunas zonas de San Francisco, y ha tenido muy buenos resultados en cuanto a seguridad, y eficiencia. El impacto que esto podría tener en el futuro es enorme. Por ejemplo, personas mayores o con discapacidad que no pueden conducir podrían moverse sin depender de alguien más. También se podría reducir el número de accidentes de tráfico, ya que la mayoría son causados por errores humanos, y ni hablar del tiempo que podríamos ahorrar si ya no tuviéramos que concentrarnos en manejar. En resumen, lo que está haciendo Waymo no es solo un avance en los autos, sino una revolución completa de cómo entendemos el transporte. Tal vez en unos años manejar sea solo una opción y no una necesidad. Ya como conclusión, Waymo no solo está revolucionando la tecnología del transporte, sino también compitiendo fuerte con otras empresas que están tratando de hacer lo mismo, como Tesla. Sin embargo, lo que diferencia a Waymo es que ha sido más cuidadosa y enfocada en la seguridad desde el principio. Aunque sus carros ya están funcionando en algunas ciudades, todavía hay muchas personas que no se sienten del todo cómodas sabiendo que subiendo a un auto sin conductor. Ganarse la confianza del público es uno de los retos más grandes que tienen. Además, hay debates sobre cómo esta tecnología podría afectar empleos como los choferes o repartidores. Aún así, también puede abrir nuevas oportunidades en otras áreas, como mantenimiento de sistemas autónomos o desarrollo de software. Lo importante es que este tipo de avances no se detienen y es cuestión de tiempo para que empiecen a formar parte de la vida diaria. Waymo está liderando ese camino y haciendo posible los autos sin conductores. Bueno, pasamos al reporte de la fase 3. En este hablé sobre spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and well-being. Empezamos con la introducción. El siguiente artículo habla acerca de que se ha incrementado el interés por comprender cómo el entorno natural influye en la salud de las personas. Diversos estudios han señalado que la conexión con la naturaleza puede ser un factor clave para mejorar tanto el estado físico como emocional de los individuos. Este artículo plantea una propuesta concreta: dedicar al menos 120 minutos semanales al estar en contacto con espacios naturales puede generar beneficios significativos en la percepción de salud general y el bienestar subjetivo. La investigación realizada a partir de una muestra amplia de adultos en el Reino Unido revela que quienes pasan al menos 2 horas por semana en la naturaleza tienen más probabilidades de reportar un buen estado de salud y niveles elevados de bienestar, en comparación con quienes no lo hacen o dedican menos tiempo.
Este resultado no solo respalda la idea de que el contacto con la naturaleza tiene efectos positivos, sino que también sugiere un umbral mínimo que podría ser útil para orientar recomendaciones en políticas de salud pública, urbanismo y calidad de vida. Además, el artículo destaca que los beneficios observados no dependen necesariamente del tipo específico de entorno natural, ni de si la exposición es continua o distribuida en distintos momentos a lo largo de la semana. Es decir, tanto una sola visita larga como varias visitas breves pueden contribuir a alcanzar los 120 minutos recomendados. En un mundo cada vez más urbanizado y tecnológico, promover el contacto con espacios verdes no solo puede ser una medida preventiva para múltiples problemas de salud mental y física, sino también una herramienta efectiva para fomentar comunidades más equilibradas y resilientes. Por lo tanto, este artículo es un aporte valioso tanto en el ámbito científico como en el práctico, abriendo nuevas líneas de investigación sobre cómo y cuánto debemos relacionarnos con el medio natural para vivir de manera más saludable. Este artículo plantea que pasar al menos 120 minutos por semana en la naturaleza está significativamente asociado con una mejor salud general y un mayor bienestar. Esto significa que las personas que pasan al menos ese tiempo en espacios como parques, jardines, etc., tienen más probabilidades de sentirse saludables y satisfechas con su vida que aquellas que no lo hacen o pasan menos tiempo. El estudio fue de tipo cuantitativo, transversal y observacional, y se basó en datos recogidos mediante la encuesta Monitor of Engagement with the Natural Environment, una base de datos del Reino Unido que recopila información sobre la relación de las personas con el medio natural. En total se analizaron respuestas de 20.264 residentes de Inglaterra, recogidas entre 2014 y 2016. La encuesta incluía preguntas como la cantidad de tiempo que las personas habían pasado en espacios naturales durante la semana anterior, su estado general de salud, autopercibido, su nivel de bienestar subjetivo, evaluando a través de indicadores como satisfacción con la vida, felicidad y niveles de ansiedad. Los investigadores agruparon a los participantes según el tiempo total semanal que pasaban en la semana, dividiéndolos en categorías como 0 minutos, de 1 a 59 minutos, 60 a 119 minutos, 120 a 179 minutos y 180 minutos o más. Luego aplicaron modelos estadísticos ajustados por variables sociodemográficas para identificar asociaciones entre el tiempo en la naturaleza y los niveles de salud y bienestar. El análisis reveló que el umbral de 120 minutos semanales era el punto a partir del cual se observaban beneficios significativos de la salud y el bienestar, independientemente de cómo se distribuyera ese tiempo, una sola visita o varias más cortas. Los hallazgos del estudio de White tienen importantes implicaciones para el diseño de estrategias de salud pública, ya que proponen una medida concreta y basada en evidencia. Al establecer un mínimo efectivo de exposición a entornos naturales, las autoridades de salud podrían incorporar esta métrica en campañas de prevención, promoción del bienestar emocional y diseño de programas comunitarios. Además, la inclusión de esta recomendación podría ayudar a prevenir enfermedades mentales comunes como la depresión o la ansiedad, reducir el estrés crónico y mejorar la calidad de vida en general de la población. La exposición a la naturaleza también contribuye a una mayor capacidad de concentración y atención sostenida, lo que resulta especialmente relevante en contextos escolares y laborales. Por otro lado, cuando las actividades en espacios naturales se realizan en compañía, se fortalece la conexión social y el sentido de comunidad. Esta interacción sumada al ambiente relajante de la naturaleza favorece la construcción de vínculos positivos y una sensación general de pertenencia. En conjunto, estos factores ayudan y promueven un mayor bienestar subjetivo, lo que convierte al entorno natural en un recurso valioso tanto para la salud individual como para la cohesión social. Aunque se han demostrado las ventajas de interactuar con el entorno natural,
No todas las personas cuentan con igual acceso a zonas verdes adecuadas. En numerosas metrópolis con alta densidad de población, sobre todo en áreas urbanas desfavorecidas, la cantidad y calidad de parques, jardines o espacios naturales es escasa o incluso inexistente. Esta situación impacta de manera más grave a comunidades en situación de vulnerabilidad, donde aspectos como la pobreza, la falta de seguridad o la ausencia de transporte complican aún más el acceso a entornos naturales seguros y apropiados. Como consecuencia, se crean diferencias significativas en la salud pública, dado que quienes mantienen un menor contacto con la naturaleza suelen lidiar con niveles más altos de estrés, afecciones crónicas y problemas de salud mental. Esta desigualdad ambiental agrava las desigualdades sociales existentes y presenta un reto urgente para quienes diseñan políticas públicas que deben asegurarse de que el acceso a los beneficios de la naturaleza sea un derecho equitativo para toda la población y no solo un privilegio. Los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza nos hacen pensar en la importancia de diseñar mejor nuestras ciudades para cuidar la salud de las personas. Por eso es necesario crear políticas que ayuden a construir y mantener más espacios verdes accesibles y seguros para todos. Esto incluye parques o jardines, áreas verdes conectadas entre sí, también ideas como techos verdes o muros con plantas. Además, cuando se planifican las ciudades debería considerarse como estos espacios ayudan al bienestar de la gente, no solo como lugares bonitos, sino como espacios que mejoran la salud física y emocional. De esta forma, las ciudades pueden ser lugares más saludables, o con el objetivo de un mayor número de individuos tenga acceso a las ventajas de estar en entornos naturales. Son necesarias iniciativas prácticas y sencillas de implementar. Una buena propuesta es realizar actividades al exterior en lugares como parques y plazas, tales como caminatas en grupo, sesiones de ejercicio, talleres para los más pequeños o incluso eventos culturales que inciten a las personas a salir y a disfrutar de estas áreas. Otro aspecto importante es involucrar a las comunidades en el cuidado de parques y jardines, formando grupos de voluntarios que se encarguen de mantener limpios y seguros esos espacios. Esto fomenta un sentido de pertenencia y conduce a una mayor valoración de estos lugares. Además, las autoridades locales deben esforzarse por mejorar tanto la cantidad como la calidad de de las zonas verdes, especialmente en barrios donde la presencia de parques es escasa o en mal estado, asegurándose de que sean accesibles para personas de todas las edades y condiciones físicas. También podrían establecerse programas en escuelas para que los niños se familiaricen con la naturaleza y tengan más ocasiones de pasar tiempo al aire libre durante el día. Por último, es vital considerar ideas innovadoras para llevar la naturaleza a áreas con poco espacio, como desarrollar jardines en azoteas de edificios, plantar árboles en las calles o crear pequeños espacios verdes en terrenos desocupados, permitiendo así que más personas disfruten de un entorno natural cerca de sus hogares donde todos tengan la oportunidad de disfrutar y beneficiarse de la naturaleza. En resumen, el contacto con la naturaleza no es solo una actividad recreativa, sino una verdadera inversión en salud física y mental. El estudio de White y sus compañeros deja claro que dedicar al menos 120 minutos por semana a estar en espacios naturales puede marcar una diferencia importante en cómo las personas se sienten consigo mismas y con su entorno. Este tiempo mínimo funciona como una especie de dosis preventiva y accesible y de bajo costo que puede complementar otras acciones para cuidar nuestra salud. Sin embargo, no siempre es fácil incorporar estos hábitos en la rutina diaria. Muchas personas viven en zonas con poco acceso a áreas verdes, tienen jornadas laborales largas o no cuentan con espacios seguros cerca de casa. Por eso es fundamental que se promuevan políticas públicas que garanticen el acceso a la naturaleza de forma equitativa para toda la población. Las ciudades deben ser pensadas no solo como espacios funcionales, sino también como lugares que cuiden el bienestar de quienes las habitan. Invertir en parques, jardines, árboles y espacios naturales urbanos no solo mejora la calidad de una ciudad, sino que contribuye directamente a la salud, la calidad de vida y convivencia entre las personas. Bueno, ya por último, en la fase 4 hablé sobre el poder del chisme, una forma de cohesión social. Empezamos con la introducción.
El chisme es una práctica que casi todas las personas conocen y utilizan en su vida diaria, aunque muchas veces se relaciona con hablar mal de alguien o con difundir información sin comprobarla, también cumple un papel importante dentro de los grupos sociales. Cuando las personas comparten chismes, no solo están pasando información, también están creando vínculos, mostrando confianza y reforzando la sensación de pertenencia. Por eso, el chisme puede entenderse no solo como una actividad cotidiana, sino como una forma de cohesión social. En diferentes espacios como la escuela, el trabajo, la familia o la comunidad de chisme, ayuda a las personas a enterarse de lo que sucede a su alrededor. A través de estos comentarios, los grupos construyen una idea común sobre cómo son los demás, qué está permitido y qué no, y cuáles son las normas que todos deben seguir. Aunque no sea un proceso formal, el chisme funciona como una herramienta que orienta el comportamiento y que influye en la convivencia diaria. Además, el simple hecho de compartir un chisme genera cercanía entre quienes participan, ya que implica cierto nivel de confianza y crea un ambiente de complicidad. Es verdad que el chisme puede causar problemas cuando la información es falsa o cuando se usa para afectar la reputación de una persona. Sin embargo, el hecho de que sea tan frecuente demuestra que cumple una función importante. Analizar el chisme desde la idea de cohesión social permite verlo como algo más que un simple comentario. También muestra cómo las personas necesitan comunicarse, entender lo que pasa en su entorno y sentirse parte de un grupo. Por eso, estudiar el poder del chisme nos ayuda a comprender mejor la dinámica social y el cómo se va tomando forma en que los individuos construyen relaciones y valores dentro de una comunidad. El chisme, aunque muchas veces se ve como una acción negativa, es una práctica que forma parte de casi todas las interacciones sociales. En cualquier grupo, ya sea grande o pequeño, siempre hay comentarios que circulan sobre otras personas. Estos comentarios pueden ser verdaderos, exagerados o incluso inventados, pero lo importante es entender por qué se comparten y cuál es su función dentro del grupo. Para muchas personas, chismear es simplemente una forma de entretenerse o de pasar el tiempo, pero cuando se analiza con más calma se puede ver que cumple un papel importante en la forma en que se organizan y relacionan las personas dentro de una comunidad. Una de las razones por las que el chisme tiene tanto poder es porque ayuda a que las personas se mantengan informadas sobre lo que pasa a su alrededor. En cualquier grupo siempre hay información que no se dice de manera oficial o directa, ya sea por incomodidad, por miedo o simplemente porque se considera necesario hacerlo. El chisme llena ese espacio. A través de él, los miembros de un grupo se enteran de situaciones, conflictos, cambios o relaciones que afectan de alguna manera la dinámica social. Por ejemplo, cuando en un salón de clases se empieza a comentar que dos compañeros tuvieron un problema, esa información no solo se utiliza para juzgar, sino también para entender el ambiente, anticipar tensiones o saber cómo relacionarse con ellos. Aunque no sea una forma formal de comunicación, el chisme permite que la gente se ajuste a los cambios dentro del grupo. Además, el chisme funciona como una herramienta de construcción de normas sociales. Cuando las personas hablan sobre el comportamiento de otros, no solo están describiendo lo que pasó, sino que también están diciendo de manera indirecta qué es lo que consideran correcto o incorrecto. Si un grupo comenta que alguien hizo algo mal, ese comentario sirve como advertencia para los demás, ya que muestra cuáles son los límites aceptados. De esta manera, el chisme actúa como un mecanismo de control social que no necesita reglas escritas, es decir, las mismas personas se encargan de vigilarse unas a otras por medio de lo que dicen. Esto puede verse claramente en espacios como el trabajo, donde las conductas de los compañeros se comentan y eso define qué se permite y qué no dentro del equipo. Otra función importante del chisme es la generación y fortalecimiento de vínculos entre las personas. Compartir un chisme implica cierto nivel de confianza porque quien lo escucha suele sentir que está recibiendo información especial o privada. Esto genera una sensación de cercanía. Por ejemplo, cuando dos personas comienzan a hablar sobre lo que le pasó a un tercero, se crea un espacio de complicidad que fortalece su relación. De esta manera, el chisme sirve como un puente que une a los individuos, ya que les permite crear alianzas hasta incluso distanciarse de otros miembros del grupo. Así, el chisme no solo informa, sino que también ayuda a organizar las relaciones dentro del grupo. Sin embargo, es importante reconocer que el chisme también puede tener efectos negativos.
Cuando la información que se difunde es falsa o se comparte de manera irresponsable, puede causar malentendidos, conflictos o afectar gravemente la reputación de una persona. Este lado negativo hace que el chisme sea mal visto y que muchas veces se asocie con problemas y discusiones. Pero incluso cuando tiene un impacto negativo, el hecho de que siga existiendo y que las personas continúen practicándolo muestra que el chisme cumple funciones que van más allá del daño personal. En realidad, lo negativo ocurre cuando se usa de manera malintencionada, pero en su forma más común suele ser parte del funcionamiento normal de los grupos. A pesar de sus riesgos, el chisme permite que las personas entiendan mejor el entorno en el que viven. Esto es especialmente visible en contextos donde no toda la información se comunica abiertamente. En grupos grandes como los de trabajo o escuelas, muchas veces hay situaciones que no se hablan de manera directa, ya sea por falta de confianza, por jerarquías o porque ciertas conversaciones podrían verse mal. El chisme llena ese vacío y permite que la información fluya de manera informal. Aunque no siempre sea exacto, proporciona pistas sobre lo que ocurre dentro de la comunidad y ayuda a las personas a orientarse. El chisme también cumple un papel importante en la forma en que se construye la reputación. La mayoría de las personas forman opiniones sobre otros no solo a partir de experiencias personales, sino también a partir de historias que escuchan. Esto puede ser útil para prevenir comportamientos riesgosos o para identificar personas confiables. Por ejemplo, cuando en un grupo se dice que cierta persona es responsable o que tiene una mala actitud, esa información influye en cómo los demás deciden relacionarse con ella. Aunque esto puede ser injusto cuando la información es incorrecta, el hecho de que las personas tomen decisiones basadas en lo que escuchan demuestra que el chisme tiene un impacto real en la organización social. Asimismo, el chisme sirve como una forma de entretenimiento y de alivio emocional. En muchos casos, las personas comparten chismes no solo para informar, sino para desahogarse o sentir que no están solas en ciertas situaciones. Hablar de alguien más puede funcionar como un escape o una manera de canalizar emociones. Esto no significa que el chisme sea siempre positivo, pero sí explica por qué es tan común. Además de su función social, también satisface necesidades personales. En conjunto, todas estas funciones muestran que el chisme no es solo un acto impulsivo o malintencionado, sino un elemento que forma parte del tejido social. Aunque a veces cause problemas, cumple un papel importante de la manera en que las personas se comunican, se relacionan y se organizan. El hecho de que esté presente en todas las culturas y en diferentes momentos de la historia demuestra que es una práctica profundamente humana. Analizarlo como una forma de cohesión social permite entender que es más allá de su mala fama. El chisme ayuda a unir a las personas, a mantenerlas informadas y a definir cómo funcionan los grupos en la vida cotidiana. Después de haber analizado todo lo relacionado con el chisme y cómo funciona dentro de los grupos sociales, se puede decir que este tema va más allá de lo que normalmente se piensa. Al principio el chisme parecía solo un hábito negativo o una costumbre sin importancia, pero al analizarlo con más detalle aparece como algo que realmente influye en cómo se relacionan las personas. Esta reflexión hace ver que el chisme no es solo hablar de otros, sino una forma en la que la gente intenta entender lo que ocurre en su entorno y conectarse con los demás. Algo que me llamó la atención es que, aunque siempre se habla del chisme de una manera negativa, en realidad muchas veces nos ayuda a mantener unido a un grupo. El simple hecho de compartir información, ya sea verdadera, exagerada o incompleta, crea un sentido de cercanía entre quienes participan. Esa parte humana, la necesidad de sentirse acompañado o comprendido. Muestra por qué el chisme sigue existiendo y por qué aparece en cualquier ambiente. Entender esto hace que uno deje de verlo únicamente como algo malo y empiece a reconocer que también cumple funciones sociales importantes. Sin embargo, también queda claro que el chisme puede causar daño. Reflexionar sobre esto permite ver que la responsabilidad no está en el chisme en sí, sino en cómo se maneja la información. Esto lleva a pensar que todos en algún momento tanto lo hemos usado como nos ha afectado. Esta parte personal del análisis muestra que es un comportamiento muy común y que por lo mismo vale la pena ser más consciente de su impacto. En conclusión, el chisme no es tan simple como pareciera.
Puede unir, puede informar, pero también puede lastimar. Comprenderlo como una forma de cohesión social no significa justificarlo, sino reconocer que forma parte de las relaciones humanas. Esta reflexión permite ver que al final el chisme dice mucho sobre cómo somos y cómo buscamos relacionarnos con los demás. Si las personas fueran más cuidadosas con la información que comparten, el chisme podría dejar de ser un problema y convertirse más en una herramienta para entendernos mejor dentro de cualquier comunidad.